Acabo de recibir una cosa de Vicente Prieto, compañero gallego, que además fue presidente del Círculo Escéptico al que yo pertenezco. Y tenemos aquí al presidente, ahora que vuelva a iniciarse, porque se los tengo que enseñar así, pues no lo puedo capturar de momento y pasarlo al ordenador, a la computadora, el computador como le llaman ustedes, pero vean ustedes este numerito, véanlo porque... Ay, madre mía, en la que nos metemos, de verdad, no. Uf, y además gritan, y gritan en punjabí, que es tremendo. Vamos a bajarle a esto y vean esto. Bueno, pues los religiosos están muy contentos por lo siguiente. El ministro del Punjab, en la India, que son las regiones de la India, bebe un vaso de agua contaminada de un río sagrado, como el Ganges, por ejemplo, para demostrar que el agua está limpia. Y por supuesto, los religiosos están encantados de la vida, felices, explicándole que, hombre, no hay agua más pura que el agua de un río sagrado. El ministro jefe del Punjab se encuentra actualmente ingresado en un hospital con una grave infección estomacal. De verdad, de verdad, la religión es mala. Y vamos a ver una cosa que te había yo anotado de una serie nueva que vamos a hacer, que se va a llamar La Tontería Religiosa de la Semana. Así como teníamos la tontería posmo de la semana, que luego a veces hacemos, no hacemos, o estoy harto de, o las historias de horror del libre mercado, vamos a hacer una entrada bonita para la tontería religiosa de la semana. Empecé a hacer un vídeo, pero no me dio tiempo. Es que no, ya saben, no me da la vida. Y en este caso, la tontería religiosa de la semana está a cargo de los escépticos religiosos. Mira, hay un fenómeno que a mí ya me preocupa desde hace tiempo. Y me preocupa incluso desde que a principios de siglo un muy amigo de Houdini fue el padre Heredia en México, y el padre Heredia en México se dedicó a desenmascarar a espiritistas y a otro tipo de charlatanes y embusteros. Un trabajo excelente. Tiene un libro sobre espíritus, el padre Heredia, que yo tengo, o tuve, o tengo en México en la biblioteca, que todavía no rescato, o vendo, se vende biblioteca. Pero siempre me preocupó un poco la idea, todavía ¿no? En 1920 lo medio entendía yo, pero me seguía pareciendo raro, que un religioso se opusiera racionalmente con las armas de la ciencia, con las armas de la razón, a las supercherías paranormales, supranormales, preternaturales y sobrenaturales. Porque es que basta dar un pasito a la izquierda para darte cuenta que ahí es donde vives tú, como religioso. Estás creyendo en una patraña sobrenatural, preternatural, tan absolutamente irracional e imaginaria como los espíritus o la astrología o lo que fuere. Hay alguien, no voy a dar, hoy no estoy con ganas de dar nombres, pero hay alguien con quien he tenido ese problema y le he preguntado. Es un sacerdote que tiene una red en contra de la superchería, que luego dejó de ser sacerdote para casarse, pero que sigue siendo un ferviente religioso y parte de una organización religiosa, una organización católica. Y alguna vez lo seguía yo, a mí me parecía muy rara toda su actitud, y un día le dije, bueno, a ver, ¿no encuentras una disonancia cognitiva grave en estar desenmascarando sectas religiosas y tú perteneciendo a la Iglesia Católica? Diciendo que hay señores que dicen que tienen contacto con Dios y están chiflados y están engañando a la gente, y tú estás aceptándole eso al Papa Paco. No hay un problema allí, no me contestó.
Le insistí, oye, explícame cuál es el mecanismo mediante el cual no te vuelves loco. No me contestó, lo dejé de seguir. Pero es que lo que encontramos son cosas como esta. Díganme ustedes si esto no es absolutamente irracional. Y perdónenme un segundo, ya parece que se tiró un poco el cable de corriente y entonces esto me dice que se está quedando sin batería el ordenador, lo que sería verdaderamente atroz, ahí se termina todo. Bueno, a lo que iba yo, me encuentro esto. El arzobispo de Tarragona, de una iglesia católica española que es de un retrógrado en general, con excepciones por supuesto, y con excepciones además mal vistas por la jerarquía religiosa, pero que es básicamente un espacio de cavernarios. Y hace esta carta. En los últimos decenios ha aumentado considerablemente la práctica del ocultismo o la futurología, como se denomina comercialmente. Se ha ido convirtiendo en un negocio amplio y difuso, sobre todo por la progresiva integración que ha tenido en la programación cotidiana de revistas de masas y también en televisión y en las redes sociales. En los últimos decenios, en los últimos 50 o 200 decenios ha pasado esto, porque siempre he estado allí, pero bueno, de pronto el señor arzobispo de Tarragona se dio cuenta. Miren, al menos tardó algunos años en darse cuenta de esto, pero bueno. Convirtiéndose en un capítulo importante de la intercomunicación en secciones comerciales y oferta y demanda de estos servicios. Mira, astrólogos hay desde siempre. El fundamento lógico de estas supersticiones es que es precioso. Está hablando del fundamento lógico. El fundamento lógico de estas supersticiones se basa en que las vertientes racionales de nuestras vidas muchas veces no pueden o no logran penetrar en aspectos profundos y decisorios de la vida humana y en especial en los sentimentales o emocionales. Por esta razón, la única forma de acceder a lo que no se comprende o no se sabe con certeza, como el propio destino, es por medio de algún sistema de creencias misteriosas. Sí, un sistema de creencias misteriosas como el de los misterios de la Biblia. Teniendo presente que quienes actúan de intermediarios sean capaces de tener mucho arte en la interpretación. Cualquiera que haya visto una buena homilía sabe el arte que se puede tener en estos casos, aunque también lo tengan los astrólogos y los videntes y demás. Es de risa loca, no se da cuenta lo que está diciendo. Nos encontramos ante una degradación del espíritu humano, de acuerdo, monseñor, que se sujeta a creencias y prácticas irracionales, tontas, absurdas y a veces gravemente inmorales que humillan la dignidad de la persona humana. Claro que sí, eso es exactamente lo que hace la Iglesia Católica, bueno, y todas las iglesias. Y todas las religiones tengan una iglesia. Una degradación del espíritu humano que se sujeta a creencias y prácticas irracionales, tontas, absurdas y a veces gravemente inmorales que humillan la dignidad de la persona humana. Lo firmo, monseñor, pues que usted no se da cuenta de lo que está diciendo. Cierto que prácticas así nunca han faltado en la historia, hombre. Pero esto hoy es más grave, ya que durante los últimos siglos ha habido un aumento de racionalidad y progreso científico que han alcanzado unas considerables proporciones. Claro, totalmente de acuerdo. Acuérdese de Copérnico, acuérdese de Galileo, a ustedes lo condenaron, y acuérdese de Giordano Bruno, a ese lo quemaron. Esta racionalidad y este progreso han demostrado la absurdidad y la vanidad de unas doctrinas y de unas prácticas que en tiempo pasado se podían justificar con pretensiones científicas y con la apariencia de una racionalidad más alta y profunda. Totalmente de acuerdo con usted. En el pasado se podía justificar la creencia en religiones y sobre todo en la de usted. Ahora ya no. Estamos muy de acuerdo. Estoy tan de acuerdo con el arzobispo de Tarragona que es para que ustedes lo llamen por teléfono y le digan: arzobispo, el ateo aquel está con usted. El fenómeno de la astrología, la magia y el ocultismo es el signo de búsqueda de algo que existe más allá de la pura racionalidad y de la pura ciencia. Esto expresa la necesidad de salir del círculo de la inmanencia en el que la razón y la ciencia tratan de recluir a la persona humana. La necesidad, esto es, de abrirse al mundo de lo invisible y lo trascendente.
Pero esta necesidad, digamos, religiosa, lejos de dirigirse a Dios, se desvía hacia formas infrahumanas y pseudo-religiosas, hacia la idolatría y la superstición. Y aquí es donde Monseñor confiesa que el problema es que les quitan negocio. Es decir, que si esto, todo lo que mueve a la gente hacia la astrología, los llevara a su iglesia y al cepo donde ponen los dineros para que para que Monseñor siga viviendo sin trabajar, que es lo que ha hecho toda su vida, pues estaría muy bien. Pero si van hacia el otro lado ya no le parece tan bien. Aunque conceptualmente, según la propia definición que está haciendo él, son idénticas la astrología, el ocultismo y la religión que él vende. Es triste constatar en este sentido que en nuestro mundo occidental el bajón de la práctica religiosa va acompañado de un aumento impresionante de creencias y prácticas supersticiosas. En realidad no. En realidad no forzosamente. En realidad creo que no es tan lineal como usted lo cree. Personas que se avergonzarían de creer en Dios y lo considerarían un deshonor, acaban creyendo en los horóscopos, en los magos, en los adivinos, en el mal de ojo y el mal dado, en la mala suerte que lleva el número 13, el gato negro y la boda celebrada el martes o el viernes 13. ¿Cómo otros creen que si el Papa les dice que están excomulgados se van a ir al infierno, monseñor? Bueno, pues ya luego explica qué es lo que dice San Pablo, porque tienen que cerrar con una cita bíblica, porque si no, no son felices. Pero vamos, el señor arzobispo, que no conozco su nombre, es Joan Planelas. No lo alcanzo a leer, disculpen ustedes, no estoy diciendo y no quiero ser desagradable con un señor, que es Joan Planelas. Sí, Joan Planelas denuncia el aumento de prácticas como el ocultismo. No se da cuenta de la cantidad tan espectacular de tiros que se dan en el pie en la tontería religiosa de la semana. Así que pues ya seguiremos con esto en otras ocasiones, con una entrada de vídeo más bonita y todo, pero esta ha sido la tontería religiosa de la semana.